Y la noticia de la semana pasada es que Victoria Villarruel, vicepresidenta y quien conduce el Senado, designó a Nicolás Casanseu como titular de la Dirección de Gesta de Malvinas en el Senado de la Nación. Y hubo repudio de diferentes centros de veteranos. Y vamos a hablar de esto con Fernando Cangiano. Fernando es ex soldado del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada número 10, psicólogo y autor de varias notas y libros sobre la cuestión de la desmalvinización en la posguerra. ¿Qué tal, Fernando? Lucas Molinari, aquí en Radiográfica te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Un gusto. Para quienes no lo conocen, ¿quién es Nicolás Casanseu? Casanseu se hizo célebre, digamos, durante el conflicto, durante la guerra, en el 82, porque era el corresponsal de guerra, el único corresponsal de guerra del canal oficial de la dictadura, que era ATC, Argentina Televisora Color, y estuvo durante todo el conflicto en las islas, y su tarea consistía en entrevistar soldados, dar un panorama de la situación, siempre con un sesgo marcadamente exitista en el mal sentido del término, tratando de presentar una realidad que no se correspondía con los hechos, o por lo menos que se correspondía parcialmente, y por supuesto en ningún momento haciendo lo que había que hacer, que era concientizar al pueblo argentino y a los propios soldados que estábamos en Malvinas sobre el significado de la guerra que estábamos librando, la naturaleza del enemigo, el carácter histórico del conflicto, las proyecciones que tenía, todo ese aspecto que era el aspecto ideológico, digamos, de la guerra de Malvinas, que en cualquier guerra es fundamental, porque es lo que le inyecta al soldado la voluntad de lucha. Vos viste que los estudiosos de la técnica militar sostienen que los ejércitos que tienen voluntad de vencer son finalmente los que se imponen, ¿no? Y esa voluntad de vencer está ligada, por supuesto, a la convicción, a la ideología, a la idea de que estás combatiendo por una causa justa. Y si bien eso existía, porque todos los que estábamos en Malvinas éramos conscientes de que las Malvinas eran nuestras, indudablemente no hubo una tarea de concientización, y en ese aspecto Casanseu, un poco como producto de la situación y del lugar que él ocupaba, indudablemente no aportó nada en ese sentido, ¿no? Después de la guerra, bueno, Casanseu tuvo un recorrido bastante original, porque era un hombre que siempre esbozaba un discurso muy malvinero, de defensa de la patria y demás. Sin embargo, eso no le impidió, por ejemplo, trabajar para la CNN, vivir en Miami, y ahora, como corolario, como punto final de todo ese recorrido, asumir una posición nada menos que en el gobierno de Milei, ¿no? Y de Villarruel, que, digamos, representan, yo diría, la fase superior de la desmalvinización, ¿no? El entreguismo total y absoluto a Occidente, ¿no? Claro, qué curioso, ¿no? Un discurso malvinero en un gobierno anti-argentino. Exacto. Bueno, eso es lo que yo traté de expresar en una pequeña nota que escribí hace unos días, y que justamente se titula ni militares procesistas ni chicos de la guerra, soldados de una gesta anticolonial. Y en el desarrollo de la nota lo que trato de marcar, por un lado, es la contradicción insuperable, digamos, de Casanseu y de toda la línea que representa Casanseu, porque Casanseu es el vocero, en este caso, de toda una corriente que existió desde la guerra del 82, que ya tenía antecedentes históricos, ¿no? Pero que desde el 82 se caracterizó por tener un discurso muy malvinero, muy de defensa de la patria, pero una práctica política concreta de vaciamiento ideológico de la guerra, es decir, poner el acento en las cuestiones emotivas, en las cuestiones puramente retóricas, digamos, y dejar de lado lo esencial, ¿no? Que fue la naturaleza del conflicto, la lucha de la Argentina contra una potencia colonial, América Latina, la patria grande, todo ese aspecto de la guerra, que yo creo que era lo esencial y lo que era necesario rescatar. Personajes como Casanseu y todo, que en realidad está muy ligado a una corriente dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Este grupo tuvo un peso muy fuerte en las Fuerzas Armadas, que veían a Malvinas como una especie de mito, construyeron como una especie de mito
cuasi religioso con Malvinas, y el problema es que lo desconectaron de la realidad concreta. Entonces hoy, a 40 años del conflicto, 42 años del conflicto, Malvinas aparece como un episodio lejano en el tiempo que no tiene ninguna relación con la actualidad, ¿no? Es decir, un proceso de vaciamiento. Que me parece que fue una de las formas, no la única, una de las formas que asumió la desmalvinización, ¿no? Claro. Digamos que, y vos lo planteás en tu nota, después si vos estás de acuerdo la podemos publicar en el portal de Radiográfica, creo que es esclarecedora porque vos lo que decís, bueno, Casanseu y el padre de Villarruel y otros más, son parte o son producto de una corriente que viene allá atrás y en el tiempo del nacionalismo oligárquico, profundamente antipopular. Así es. Vos sabés que el nacionalismo oligárquico nació históricamente hacia fines del siglo XIX, como una especie de primo hermano de las corrientes liberales oligárquicas ligadas a Inglaterra, a Gran Bretaña. Y este nacionalismo tenía la particularidad de ser primero una reacción contra la inmigración europea, fundamentalmente española e italiana, Sí. que traían las ideologías que en ese momento surgían en Europa, ¿no? El anarquismo, el sindicalismo, la lucha gremial. Esta corriente surgió como una especie de reacción frente a eso, una reacción muy violenta, ¿no? Famosa la Liga Patriótica y otras organizaciones que se crearon en aquellos tiempos para combatir a la movilización obrera. A lo largo del siglo XX jugaron un papel muy negativo, porque por un lado hablaban incluso hubo algunos intelectuales que escribieron mucho sobre la lucha contra Gran Bretaña, el nacionalismo, la defensa de la patria, pero en la realidad política terminaron primero volteando Irigoyen en 1930, es decir, Uriburu, que dio el golpe contra Irigoyen, representaba toda esa corriente, que después fue desplazada a los pocos años por Agustín P. Justo y por el ala liberal, pero sirvieron, digamos, de punta de lanza, de brazo armado, para derrocar la primera experiencia popular que hubo en la Argentina en el siglo XX, que fue el irigoyenismo. Luego, en el año 55, volvieron a repetir la misma situación, ¿no? Fueron los que dieron el golpe en el 55 contra Perón, y que luego también fueron rápidamente corridos, desplazados por Aramburu, Sar Rojas, ¿no? Pero sirvieron otra vez como brazo armado de la oligarquía para derrocar al gobierno popular. Por supuesto que en el 76 tuvieron una implicación directa con el terrorismo de Estado. Estaban además, otra característica de este grupo es el repudio a cualquier forma de reivindicación democrática, ¿no? Están en contra de todos los movimientos de ampliación de derechos, más allá de lo que la opinión crítica que uno puede tener sobre algunos aspectos de ese movimiento, pero esta gente estaba en contra de los derechos de la mujer, de los derechos de los homosexuales, fuertemente católicos en un sentido negativo, porque era la iglesia aristocratizante, no era la iglesia popular que salía a los barrios, sino la iglesia de Barrio Norte. Todos, si uno ve los intelectuales voceros de esta corriente, menciono algunos, que por ahí Carlos Ibarguren, los hermanos Irasusta, Calderón Bouchet, los que escribían en el diario, en una famosa revista que salía en la década, hasta hace poco creo que salía, que era la revista Cabildo, Claro, la revista sí. Cabildo, una revista fuertemente militarista, anticomunista en el sentido más macartista del término. Esta gente profesaba una religiosidad extrema, muy antipopulares, en contra del peronismo por la base plebeya del peronismo, furiosamente antikirchneristas, por supuesto, y muy ligados a un nacionalismo cavernícola, digamos, atrasado, que los liberales, que siempre fueron muy astutos, supieron utilizar muy bien, ¿no? Porque los utilizaron, los alentaron a que participen en los golpes, en las azonadas militares y demás, y luego los corrieron. Yo creo que ahora, se me ocurre a mí, ¿no?, a pesar de que no tengo información al respecto, pero se me ocurre que dentro del gobierno, entre tantas otras internas que debe haber, seguramente hay alguna interna entre esta corriente que estoy expresando, representada por Villarruel, y
y el grupo de Milei, que es un grupo de bandidos financieros que vienen a saquear la Argentina. Bueno, de hecho, la cartera de defensa iba a ser para la banda de Villarruel y se la quedó la banda de la embajada norteamericana, directa, lisa y llanamente. Claro. Ahora, me interesa porque vos por un lado decís ni militares procesistas ni chicos de la guerra, porque después lo que tenemos es todo un progresismo que adoptó posiciones británicas en la Argentina. Sí, yo creo que justamente subrayo esto porque me parece fundamental para entender el proceso que se dio en la desmalvinización desde el fin de la guerra hasta el día de hoy, ¿no? Esta corriente de chicos de la guerra, digamos, fue una corriente que fue muy funcional a los intereses ingleses, británicos, en la década del 80 y luego en los 90 también, que consistió en digamos, producir otra forma de vaciamiento de la guerra, ¿no? Que consistió en decir, esta era una guerra de la dictadura, fue una aventura, las raíces históricas no importan, en realidad fue un intento desesperado de Galtieri y su camarilla de perpetuarse. Así que demos vuelta a la página, olvidémonos del tema, y esa corriente que fue dominante en los 80... disculpa, Fernando, porque aparte me tocó verlo como docente en una escuela, que hablaban de la guerra como la continuidad de la dictadura. Exactamente. O sea, limitaron la guerra a las aspiraciones y las intenciones de Galtieri y su núcleo, ¿no? Sin poder ver que la guerra de Malvinas tenía un significado mucho más profundo y que eso era lo que explicaba la inmensa adhesión popular que tuvo, ¿no? Es decir, el hecho de que el pueblo argentino haya salido masivamente a la calle y que en América Latina los pueblos hayan apoyado la causa argentina no tenía que ver con Galtieri ni con su camarilla, sino con que se trataba de una reivindicación profunda, ¿no? Ahora, esa corriente que construyó una identidad del soldado desvalorizada, victimizada, el chico de la guerra, etcétera, aprovechó a Casanseu, aprovechó el desprestigio de los Casanseu para, digamos, sembrar un ataque muy violento contra él. Yo no sé, cuando vos sos joven no lo recordás, pero no lo viviste, pero en la década del 80 hubo un montón de causas penales contra Casanseu, que lo acusaban de vender chocolates y vender, no sé, hacer negocios en las islas. Uh-huh. Pero lo cual quedó en la nada. Yo realmente no tengo información, naturalmente, pero supongo que sería falso. Pero era una manera de poner como mascarón de proa a Casanseu, una figura muy desprestigiada, para impugnar la causa Malvinas, ¿no? Fue un artilugio de la embajada británica, de la inteligencia británica, dentro de este marco de desmalvinización que recorrió toda la década del 30. Finalmente, digamos, lo que yo sostengo en el artículo es que tanto la versión de los chicos de la guerra como la otra versión, la de Casanseu y su gente, de construir un soldado heroico y totalmente deshumanizado, casi cinematográfico, ¿no? Como si estuviéramos en Hollywood, ambas versiones tenían algo en común, que era la desmalvinización, no poder darle el sentido histórico que tuvo la gesta de Malvinas, ¿no? De vaciarla, uno por la vía de la mitificación, digamos, Casanseu, y otro por la vía de la desvalorización y la victimización, que fueron las corrientes progresistas que incluso dentro del mundo de los veteranos de guerra tuvieron bastante peso, ¿no? Claro. Por eso hay que hacer un esfuerzo desde el nacionalismo popular como para reponer estas verdades históricas. Y te pregunto, ¿cómo ves este experimento Milei? Porque al ser claramente antiargentino, no solamente está entregando la causa Malvinas, sino que estamos en un proceso, creo yo, de peligro de disolución nacional, de avanzar este experimento. Sí, mira, indudablemente el núcleo que rodea a Milei, que son los fondos financieros internacionales, la oligarquía mundial del dinero y de los negocios, no tienen absolutamente ningún punto de conexión con la patria ni con ninguna de las reivindicaciones nacionales, ¿no? Para ellos la patria no existe, porque fue, digamos, yo creo que es gente que se formó, se educó en un ambiente en donde el concepto de patria era completamente ajeno, ¿no? Para ellos la patria es una frase vacía. Son tipos que están ligados a los intereses financieros y que ven a la Argentina como una oportunidad de negocio. Y Malvinas también va a ser y es una oportunidad de negocios. Por eso ya empezaron a establecer vínculos con
con algunas compañías, con algunas empresas y con las autoridades británicas para, bajo el pretexto del paraguas de la soberanía, abrir una línea de negocios contra... Yo creo que la verdad que lo de Milei es verdaderamente horroroso. Creo que todos los que militamos o tenemos algo que ver con el campo popular no podemos más que estar indignados y azorados por lo que representa él en lo personal y quienes lo rodean, pero el experimento plantea un gran problema para el campo nacional, ¿no? Que es delinear un programa de salida de la crisis, es decir, oponerle al horror que propone Milei una alternativa que sea realmente viable, superadora de las experiencias anteriores del campo popular, que fueron fallidas, ¿no? Indudablemente, y que abran una perspectiva de salida de este horror en un sentido positivo para los intereses nacionales, ¿no? Eso me parece fundamental. Uh-huh. Sí, barajar y dar de nuevo, ¿no? En un montón de aspectos, y repensar las tareas que tenemos. Y bueno, ustedes son un faro, ¿no? Porque ahí vos planteás al final de tu nota que los combatientes de Malvinas fueron la vanguardia de un pueblo que adoptó esa gesta histórica en el año 82, ¿no? Hay que poder retomar también la palabra gesta como para pensar lo que ocurrió hace ya casi 42 años. Sí, absolutamente. Mira, yo creo que los soldados que estuvimos en Malvinas no somos ni Rambos en el sentido hollywoodense, ni chicos, en el texto digo, ni chicos que estuvimos hundidos en el barro, sufriendo y esperando que termine la guerra. Ni una cosa ni la otra. Fuimos soldados argentinos que la vida nos llevó y nos colocó en una situación de enfrentar a una de las potencias más criminales de la historia de los últimos 2 siglos, Gran Bretaña, Inglaterra, que sembró de guerras el mundo entero. Nos tocó combatir en esa guerra y estuvimos como punta de lanza de todo un pueblo. Por eso yo tengo, no sé si alguna vez lo conversamos con vos, Lucas, yo tengo una concepción del heroísmo más de tipo social, más que individual, ¿no? Más allá de los actos individuales de que pudo haber existido en algunos soldados, hubo una sociedad argentina heroica, en el sentido de que se puso de pie para defender lo que le pertenece y para enfrentar a una gran potencia colonial, que además en esta etapa actual esta problemática adquiere una centralidad fundamental porque estamos viviendo una etapa de guerras, ¿no? De guerras y el futuro que se puede anticipar es de un avance del militarismo, de un avance. Y en ese sentido, tener una plataforma de la OTAN a 400 kilómetros de nuestro continente es un problema no solamente para nosotros, sino para toda América Latina. Por lo tanto, el tema Malvinas adquiere en esta etapa en la que el capitalismo nuevamente recurre a la guerra para resolver sus contradicciones, el tema Malvinas adquiere una centralidad, ¿no? Y nos obliga a interesarnos, a preocuparnos más que nunca en este tema. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Igualmente, Lucas.